hago un paréntesis en el estudio consecutivo del Evangelio de Lucas para tener una meditación de acuerdo a la Semana Santa, de acuerdo al recordatorio de la Semana Santa. Aunque el Evangelio de Lucas pues nos recuerda a Cristo, ¿no? Sino que hoy quise hacer un paréntesis para hablar de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Palabras maravillosas que tienen mucha enseñanza y significado para nuestras vidas. Las películas que vemos en Semana Santa acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a muchos nos arrancan lágrimas al ver de manera gráfica la crueldad de la muerte y de la humillación que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo por sus verdugos. Sin embargo, mis hermanos, el sentimiento despertado por estas escenas no indica, escúchenlo bien, el sentimiento despertado en la gente por estas escenas de la muerte y la pasión de Cristo no indica que la gente haya entendido ni que se hayan arrepentido. No indica que hayan entendido el Evangelio y no indica que se hayan arrepentido de verdad de sus pecados. La mayoría se compadece del sufrimiento de Cristo diciendo: ¡qué hombres tan malos! ¿Cómo le hicieron eso a Cristo? Pobrecito Cristo, pobrecito Cristo. Mas no entienden la esencia y el significado de la muerte y el sufrimiento de Cristo. Mis amados hermanos, en Mateo 23, versículos 27 al 28, no lo busquen, paren ahí. En Mateo 23, versículos 27 al 28, si quiere anótelo para que lo tengan sus apuntes. Cuando Cristo iba rumbo a ser crucificado, dice la Escritura que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Una multitud que le seguía y iban muchas mujeres que lloraban y hacían lamentación por Cristo. Pero Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, dice Cristo, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y en otra ocasión, en Mateo 3, 16, 21 al 23, Jesús les dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y de los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomando aparte a Jesucristo, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro quería evitar que Cristo fuese al suplicio de la cruz. Se compadecía de Cristo y decía: en ninguna manera esto te acontezca, Señor. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mis amados hermanos, la Semana Santa no es para compadecernos de Cristo. Es todo lo contrario. Es recordar y entender que Él fue el que se compadeció de nosotros. Hay esa tendencia en nosotros, que hay un sentimiento humano, compadecernos de Cristo por sus sufrimientos. Él fue el que se compadeció de nosotros.
A las mujeres les dice: no lloréis, mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y Pedro, cuando quería evitar que fuera al suplicio de la cruz, recibe las palabras cruentas de Cristo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque yo vine a eso, yo vine a morir en la cruz, a dar mi vida en rescate, a cumplir el plan de redención que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, con esta perspectiva de Cristo como digno de admiración y no de lástima, óiganlo bien, con esta perspectiva de Cristo como digno de admiración y no de lástima, quiero predicar en este día acerca de las últimas 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. Pero las miraremos desde la óptica de la maravillosa actividad espiritual de Cristo, es decir, mirando cómo en el suplicio más cruel y doloroso de su sacrificio siguió trabajando en la obra de Dios y haciendo la voluntad del Padre. ¿Me hice entender? ¿Cómo miraremos el estudio de las 7 palabras? Desde la óptica de la actividad espiritual de Cristo. Es decir, cómo Él en el suplicio más cruel y doloroso de su sacrificio siguió trabajando en la obra de Dios. Estas maravillosas palabras nos enseñan que en los momentos más difíciles de su existencia, Cristo siempre estuvo dispuesto espiritualmente cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. En su ministerio terrenal lo vemos recorriendo todas las ciudades, los campos y los pueblos, las aldeas, sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo milagros, enseñando, resucitando muertos, predicando, orando por los enfermos, contendiendo con sus enemigos, exhortando, animando, consolando. Todo eso lo vemos en su ministerio terrenal antes de ir a la cruz. Veamos entonces cómo lo vemos nosotros en las horas que Él estuvo colgado en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas estuvo suspendido en la cruz. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actividad espiritual de Cristo en esas horas de cruento dolor y de cruento sacrificio? Veamos entonces la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra se encuentra en Lucas, ahora sí vayan allá, en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versos 33 al 34. Dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí podemos ver en esta palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario, que a pesar de las burlas, que a pesar del desprecio, que a pesar del odio y la crueldad a la que fue sometido por sus enemigos, por sus verdugos, padeciendo los dolores del suplicio de la cruz, nuestro Señor Jesucristo tuvo tiempo y disposición para orar pidiendo el perdón y la misericordia por sus enemigos. O sea que la cruz no fue impedimento para hacer la voluntad del Padre. Él oró por sus transgresores.
Él tuvo tiempo de encomendarles al Padre y rogar del Padre misericordia para sus enemigos. Y eso es maravilloso y ejemplar para nosotros. Fue lo que Él mismo había enseñado. Él le había enseñado a sus discípulos en Mateo 5, versículos 43, las siguientes palabras. Mateo 5, versículos 43 al 45. ¿Qué les había enseñado Él a sus discípulos? Mateo 5, 43 al 45 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Amén. Esas palabras las había enseñado Cristo a sus discípulos. Y esas palabras que Él había enseñado, ahora las está practicando en carne propia y en los dolores más cruentos de su vida ministerial. La virtud de un maestro, la virtud de un líder, es que lo que enseña, lo practica. Cristo practicó lo que enseñó, vivió lo que enseñó. ¿Qué lo vemos en esta cruz haciendo cuando pronuncia esas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Está orando por quién? Por sus enemigos. Está clamando misericordia al Padre por sus enemigos. ¿Qué pasa con nosotros cuando alguien nos hace daño? Cuando alguien nos ultraja, cuando alguien nos persigue, cuando alguien nos pone la zancadilla. ¿Cuál es la tendencia nuestra, hermanos? A vengarnos, a desearle mal, a no decir nada bueno en favor de esa persona. Pero Cristo aquí nos da un maravilloso ejemplo del amor y la misericordia que aún en el dolor más cruel que los verdugos le estaban imponiendo, Él ora y pide misericordia a Dios por sus enemigos. La cruz no fue impedimento para hacer la voluntad de Dios. Noten lo que dice Isaías capítulo 53, verso 12 en el Antiguo Testamento. Isaías 53, verso 12. No, Isaías 53, verso 12. Luego vamos a Romanos. En Isaías capítulo 53, verso 12 dice lo siguiente. Escuchen con atención. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea que en Cristo se cumplió una profecía que el profeta Isaías 700 años atrás había pronunciado. Después de haber llevado el pecado, dice que oró por los transgresores. Y eso fue lo que precisamente estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vaya a Romanos 8, verso 34. Romanos 8, 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo no solamente intercede después de su resurrección, sino que inició su intercesión en favor del pecador antes de ir a la muerte, antes de morir. Intercedió por los transgresores. Y en Hebreos capítulo 7,
versículo 25, encontramos las siguientes palabras. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis amados hermanos, en otras palabras, la primera palabra que Cristo pronunció en la cruz del Calvario nos hablan de la intercesión de Cristo en favor del pecador. En estos momentos Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por los pecadores. Y eso comenzó a ser mostrado en la cruz del Calvario, cuando en semejante dolor, cuando en semejante suplicio, Él fue capaz de orar por sus verdugos, de pedir misericordia por los transgresores. Aquellos que le habían abofeteado, aquellos que le habían azotado, aquellos que le habían insultado, aquellos que se habían burlado de Él, en lugar de recibir del Señor juicio y condenación inmediata, recibieron del Señor palabras de misericordia y de intercesión ante el Padre. Y nosotros, ¿cómo miramos al que nos ofende? ¿Con qué actitud vamos? ¿En qué concepto le tenemos? Mis amados hermanos, Cristo nos enseña en esta palabra que debemos perdonar. Que debemos perdonar por más mal que nos hayan hecho. La Escritura dice que debemos perdonar de la misma manera que Él nos perdonó. No podemos guardar rencor en nuestro corazón. Hay una lucha en nosotros cuando alguien nos hace daño, que nos llenamos de resentimiento y atesoramos a veces ese odio y ese resentimiento. Pero Cristo, nuestro modelo perfecto, nos enseña a perdonar. El perdón libera de la esclavitud del odio y del rencor. El perdón nos hace libres y nos trae felicidad verdadera a nuestra vida, hermanos. Cristo nuestro Señor es el perdón. Y el ejemplo claro y maravilloso lo tenemos en esta primera palabra. Ahora miremos la segunda palabra. La segunda palabra es: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la encontramos en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, ahí está la segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra nos revela cómo a pesar del sufrimiento, cómo a pesar del dolor y la agonía que Cristo sentía en la cruz, nuestro Señor Jesucristo tuvo tiempo, hermanos, y disposición para salvar a un pecador. Acordémonos que estamos viendo las 7 palabras desde la perspectiva de la actividad espiritual de Cristo en la cruz. ¿Qué puede hacer uno colgado en una cruz? Crucificado, ¿qué puede hacer uno? Y con esos dolores tan tremendos, y con esa angustia y ese suplicio, Cristo en estos momentos salva un alma. Estuvo dispuesto
a salvar un alma que se arrepintió, que entendió el mensaje del Evangelio. De cierto te digo, le dice al ladrón que estaba a su lado, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es verdad, mis hermanos, que si estando alentados y con tiempo, nosotros, los seres humanos, que estamos alentados, que estamos con tiempo, es una reflexión para los creyentes, que tenemos salud, que podemos ir a predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio a otro, no lo hacemos con todas las comodidades y la disposición y el tiempo que Dios nos da? Mucho menos lo haremos cuando estamos enfermos o cuando estemos cansados o estemos sufriendo por algo. Si estando alentados, si teniendo salud, si teniendo tiempo, no lo hacemos, mucho menos lo vamos a hacer en situaciones de enfermedad y de dolor. Pero Cristo estuvo dispuesto a salvar un alma en la incomodidad y en el dolor más tremendo de su vida. Estuvo dispuesto a evangelizar. En otras palabras, Cristo practicó hasta el último momento de su vida lo que Él vino a enseñar. La Escritura nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten lo que dice Juan capítulo 6, verso 39. Juan 6, verso 39. Nos dice la Escritura en Juan 6, verso 39 lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre para Cristo? Según este pasaje, hermanos, vuelvo a leerlo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En los momentos del suplicio en la cruz, el Padre le dio un alma para salvar, el alma de un ladrón, el alma de un ladrón que reconoció su pecado, que estuvo dispuesto a humillarse y a pedir misericordia del Señor en los momentos de su muerte. Aquel que reprendió al otro ladrón que estaba colgado con él, que le decía: si eres Dios, sálvate a ti mismo y bájanos a nosotros. Pero él le reprende y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos porque pagamos lo que hicieron nuestros hechos, pero este nada ha hecho. Y entonces le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo, ¿cuál es? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan esperanzadoras, tan alentadoras las que Cristo produjo en la cruz del Calvario. Es la esperanza para el pecador arrepentido, todo aquel que reconoce su falta, todo aquel que se humilla ante el Señor puede encontrar el perdón y la misericordia, si tan solo de corazón y arrepentido le dice al Señor que tenga de usted misericordia. Cristo practicó lo que enseñó. Esta segunda palabra nos da esperanza, hermanos, nos da consuelo, porque en la hora de la muerte podemos estar seguros que si hemos confiado en Cristo, iremos ¿a dónde? Al paraíso. Estaremos con Él en el paraíso. Esta enseñanza también es una estocada contra la falsa enseñanza del purgatorio. ¿Qué le dice Cristo al ladrón que se arrepiente? Hoy mismo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No le dice: hoy estarás en el purgatorio y después yo te sacaré de allá. No, hoy estarás conmigo.
Solo si nos arrepentimos de corazón, si creemos fielmente y firmemente en lo que Cristo hizo por nosotros. Miremos la tercera palabra. La tercera palabra es mujer. He ahí a tu hijo. Mujer, he ahí a tu hijo. Esta palabra la encontramos en Juan 19, versículos 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, a pesar de las condiciones infrahumanas del cruel dolor en la cruz, Cristo tuvo tiempo y estuvo dispuesto a obedecer el quinto mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley moral de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En este caso, Cristo estaba honrando a su madre, porque Él fue verdadero hombre, nació de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo. Aquí no nos hablan de José, tal vez ya había muerto. Está su mamá mirando el suplicio de su hijo en la cruz. Y al ver él cómo lloraba a su mamá y lo que estaba sufriendo, tuvo tiempo para delegarle un hijo que la cuidara, alguien que se encargara de ella, a su discípulo amado, a Juan. Y tú, hijo que me escuchas en esta mañana, que tienes salud y la oportunidad y el tiempo de honrar a sus padres, los estás honrando. Les estás dando la honra que ellos merecen y que las Sagradas Escrituras demandan para sus padres. En el caso mío, mi mamá ya murió, pero aquí hay muchos que aún tienen sus padres vivos. Y el ejemplo de Cristo es honrar a nuestros padres, es respetar a nuestros padres, es obedecer a nuestros padres, es ayudar a nuestros padres. Cristo se preocupó que tuviese alguien que ayudase a su mamá después de que Él partiera de este mundo. Tal vez, hijo que me escucha, estás muy ocupado en tus asuntos, que no tienes tiempo de ocuparte de esa gran labor, de esa sagrada labor que concierne a todo hijo, de honrar, cuidar y velar por sus padres, de obedecerles y respetarles. ¿Cómo están, hijos? ¿Qué están haciendo por sus padres? Cristo nos da el maravilloso ejemplo. O es de aquellos que dicen: ya no me moleste más, escucho. Estoy cansado, que me quiero ir de la casa que tanto me manden. Hermanos, honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura. Mandamiento con promesa. Cristo practicó lo que Él mismo enseñó. Recordemos que Él fue el que dio también la ley. En Deuteronomio capítulo 5, verso 16, noten lo que dice. Deuteronomio 5, verso 16 dice lo siguiente:
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijo, si tú quieres que le vaya bien en esta tierra, ¿qué debes hacer? Honrar a tus padres. Hacer todo lo posible por ser un buen hijo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. De eso nos habla la tercera palabra, de la honra, del respeto, de la preocupación que un hijo debe tener por sus padres. Y Cristo, en el momento más difícil de su vida, aún honró a su madre. Recordemos que Él fue verdadero hombre. Miremos la cuarta palabra, hermanos. La cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra la encontramos en Mateo 27, versículos 45 al 46. Mateo 27, versículos 45 al 46. Dice la Escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, 3 horas de tinieblas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esta palabra nos muestra que a pesar del dolor de la crucifixión, de las densas tinieblas y el abandono que tuvo que enfrentar Cristo por parte de su Padre Celestial, Cristo siguió creyendo que Dios era su Dios. Como dijo Él: Dios mío, aunque Él sabía que su Padre lo había abandonado, que su Padre no estaba con Él, que su Padre estaba descargando la ira sobre su humanidad, Él siguió creyendo que Dios era su Dios. Hermanos, sin esta profunda convicción no hubiera podido seguir adelante para terminar su obra. Si usted y yo no tenemos la profunda convicción de que Dios es nuestro Dios, aún en los momentos más difíciles y crueles de nuestra existencia, como cristianos no podemos llegar al final de nuestra vida confiando en Dios como nuestro Dios. ¿O no es así? Si no tenemos la profunda convicción de Cristo, de que Dios es nuestro Dios, aunque parezca que no esté con nosotros, aunque parezca que todo está contrario a nuestra vida, no podremos llegar. Porque tarde o temprano tendremos que enfrentar esos momentos en los cuales parece que Dios no está con nosotros, parece que Él nos haya abandonado, pero Cristo aquí nos da el ejemplo maravilloso. ¿Recuerdan las palabras del santo Job del Antiguo Testamento? En Job 13, versículos 15 al 16, dice él lo siguiente. Job 13, versículos 15 al 16. Job 13, 15 al 16 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Amén. Indudablemente son palabras referidas a Cristo. Job dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque estuvo separado del Padre, ¿qué pasó?
En Él siguió confiando, en Él siguió creyendo, Él siguió confiado que su Padre era su Padre. Dios mío, Dios mío. Él era su Dios y nunca dejaría de ser de Dios, aunque la muerte lo separara y el pecado lo separara, porque Él estaba llevando nuestro pecado sobre sí. Esa profunda convicción debe estar en nosotros día a día, aunque pasemos por las más duras y difíciles pruebas, mis hermanos. Cristo nos enseña a confiar en Dios en las horas de tinieblas, en las horas de angustia. Vaya conmigo al Salmo 34, hermano. Salmo 34, versículos 17 al 22. Son palabras maravillosas que me fascinan leerlas. Salmo 34, versículos 17 al 22. Noten lo que dice. Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes claman, hermanos? ¿Y qué pasa? Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo estaba Cristo en esos momentos en la cruz? Quebrantado y constreñido de corazón. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Escucharon eso? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Eso pasó con Cristo. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Si usted y yo morimos en esa convicción de que Dios es nuestro Dios por la obra de Cristo, no seremos condenados. En el día de la resurrección de los muertos nos levantaremos e iremos con Él a su santa morada. Amén. Porque hemos muerto en esa profunda convicción de que Dios es nuestro Dios. Lamentable, muchos en el momento de la hora del dolor y de la angustia buscan ayuda en el brujo, buscan ayuda en la pitonisa, buscan ayuda en cualquier otra cosa y no en Dios, y se apartan de la verdad porque no han confiado ni creído plenamente en el Señor. Es en Dios nuestro Señor y en Cristo nuestro Señor que debemos seguir confiando, aunque Él nos mate, aunque perdamos la vida. Sigamos confiando en Cristo nuestro Señor. Amén. Recuerden lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en ¿qué? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero esta palabra es solamente para los que confían en el Señor. Miremos la quinta palabra, hermanos. La quinta palabra es tengo sed. Esa la encontramos en Juan capítulo 19, verso 28. Tengo sed. Después de esto, San Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Con esta palabra, Cristo nos enseña que a pesar del dolor, del sufrimiento y la agonía de la cruz, tuvo tiempo para expresar el anhelo ardiente de calmar su sed. Aunque es verdad que Cristo en su humanidad sintió una sed espantosa, porque había sido azotado, porque estaba deshidratado por la fiebre y el dolor de los clavos y los azotes, tenía una sed espantosa, que su lengua se pegaba al paladar, dice en un salmo. La sed de Cristo no era tanto la sed física, sino la sed de justicia, hermanos.
la sed de justicia. Aquí se trata de la sed de justicia, mis hermanos, es decir, el deseo de consumar su sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Él sabía que al morir resucitaría y despojaría a los principados y a las potestades del acta que era contraria a nosotros y la exhibiría, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, esta sed no es tanto sed física, aunque sí la tenía, porque Él fue verdadero hombre. Su anhelo era la sed de justicia. Al morir y resucitar, culminaría la obra y destruiría para siempre el pecado y a Satanás. Y ese era el anhelo de Cristo, el Señor. Noten lo que dice el Salmo 42, versículos 1 al 3. Salmo 42, verso 1 al 3. Dice así, verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, un ciervo que está en el desierto, que no consigue agua, se para en los montes y comienza a olfatear y a bramar deseando el agua. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿De qué tenía sed Cristo en esos momentos? De la justicia de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan día y noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Él sabía que al morir resucitar satisfacía la justicia que Dios exigía. Tengo sed. Y por supuesto, esa sed de justicia fue saciada al morir y al resucitar de entre los muertos. Por eso es que en Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Cristo fue saciado porque Él mismo fue la justicia que Dios proveyó para acabar con el pecado y la muerte que tenían consumido al mundo. Miremos la sexta palabra. La sexta palabra es consumado es. Y se encuentra en Juan 19:30. Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es decir, cuando le dieron para la sed, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. A pesar del sufrimiento y el dolor de su calvario, no desistió, sino que terminó la obra que Dios le había encomendado. Acabó por completo la obra de nuestra redención. La palabra consumado es significa la deuda está saldada. Tetelestai. La deuda está saldada. Esta palabra consumado es nos asegura que Cristo con su obra redentora en la cruz venció el pecado y al que tenía el imperio de la muerte, asegurando nuestra salvación, mi amado hermano. La sed que él sentía entonces, ¿cuál era? La sed de consumar ¿qué? La obra que venía a cumplir. No era tanto la sed física, aunque repito, sí la padeció. Era la sed de justicia, la sed de consumar la obra que había venido a hacer en este mundo. Noten lo que dice Colosenses 2, versículos 13 al 15, acerca de esta verdad. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Dice la Escritura:
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es el triunfo del cristiano. La cruz es el triunfo de Cristo. Lo que usaron para destruirlo se convirtió en símbolo y en instrumento de triunfo y de victoria, hermanos. Maravilloso, ¿no? Consumó la obra de nuestra redención, no desistió hasta que fue y murió en la cruz para pagar la deuda de nuestro pecado, hasta consumar la obra perfectamente. Hermanos, nosotros muy fácilmente claudicamos de nuestros propósitos espirituales por cualquier obstáculo, ya sea de salud, ya sea de tiempo, ya sea por pereza, por incomodidad. Nosotros desistimos de los propósitos espirituales. Voy a asistir los miércoles fielmente, y asisten 2 miércoles y dejan de asistir. Voy a levantarme a orar todos los días a tales horas y oran 2 veces y después dejan de perseverar. Imitemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hasta que no culminó la obra, no descansó. Consumado es. Esta palabra nos habla de perseverancia y de perfección en la obra que Él inició. Apliquemos eso a nuestra vida, mis hermanos. Aprendamos a ser fieles y constantes en lo que iniciemos. No desistamos, no dejemos que la pereza, no dejemos que las circunstancias que nos rodean impidan en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. No dejemos de hacer la obra del Señor en este mundo, porque nosotros hemos sido redimidos para hacer la obra de Dios. Por eso Cristo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ni uno solo se perderá. Cristo hizo la obra perfecta, mi hermano que me escucha. En Cristo podemos estar plenamente confiados y seguros. Y en San Juan 17, versículos 4 y 5, Él en su oración intercesora dijo lo siguiente. Escuchen lo que dijo Cristo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo vino con un propósito definido a este mundo: acabar la obra que el Padre le dio que hiciese. Acabar la obra que el Padre le dio que hiciese. Y eso tampoco es extraño a nosotros. Y usted y yo también tenemos una obra que el Padre nos ha dado que debemos hacer. ¿Cómo está usted en su fidelidad cumpliendo la obra que el Padre le ha dado que hacer? Si usted es padre, Dios le dio una obra que tiene que cumplir con sus hijos. Si usted es hijo, Dios le dio una obra que usted tiene que cumplir como hijo con su padre y con su madre. Si usted es creyente, Dios nos dio una obra que tenemos que cumplir como creyentes. Es predicar el Evangelio a toda criatura, al que no conoce al Señor. Es dar testimonio de vida con nuestros actos. Es perseverar en el conocimiento de la verdad de Dios. ¿De qué nos sirven las Semanas Santas si nosotros no reflexionamos profundamente para cambiar nuestra vida en la obediencia a la voluntad de Dios? Dios nos dio una obra, así como Dios le dio una obra a Cristo. Nosotros un día daremos cuenta a Dios por esa obra que Él nos ha dado
para que la desarrollemos como hijos mientras estemos vivos en esta tierra. La obra que me diste que hiciera, yo la he terminado. ¿Usted está haciendo la obra de Dios o ya desistió? Empezó una célula y ya la dejó a un lado. Empezó a orar y ya no está orando más. Se comprometió en algo y lo cumplió por 2 o 3 veces y ya se cansó. Mi amado hermano, una de las características de un verdadero hijo de Dios es que persevera. Porque el que persevera hasta el fin, dice la Escritura, ese que será salvo. Y veamos la séptima y última palabra. Esa séptima y última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras maravillosas, una lleva a la otra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas capítulo 23, verso 46. Dice la Escritura en Lucas 23, 46 lo siguiente: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, entregó su vida. Mi amado hermano que me escucha, a pesar de todo el padecimiento y el dolor, tuvo tiempo el Señor y disposición y confianza sobre todo para entregar su espíritu en las manos santas de su Padre Celestial. Porque solo en las manos santas de Dios podemos estar seguros el día de nuestra muerte. Noten lo que dice el Salmo 48, verso 14. Escúchenlo, por favor. Salmo 48, verso 14 dice: Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quién es el único que puede guiarnos más allá de la muerte, mi hermano? Dios. De tal manera, pues, que digámosle al Señor y le pidamos en este día que nos dé la gracia para que en los últimos momentos de nuestra existencia podamos encomendar nuestra alma al Señor, que murió en la cruz y en la que nunca dejó de ser activo. Así, de esta manera, usted y yo, mis amados hermanos, confiemos en Dios, porque solo Él nos podrá asistir en los últimos momentos de nuestra existencia. ¿Quién asistió al rico de la parábola cuando murió? ¿Quién asistió al rico de la parábola? ¿Te acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Dice que el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Pero el rico estaba, ¿a dónde? En el Hades. De tal manera que ¿quién lo asistió? ¿Quién lo condujo allá? Los demonios, hermanos. Los ángeles caídos. El día de nuestra muerte solo podremos tener confianza en Dios si hemos creído y confiado en el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Cristo nunca dejó de ser activo. Aún en los momentos últimos de su muerte, confió en su Padre Celestial y encomendó su alma al Señor. Entregó su vida y expiró. Que la muerte no nos sorprenda, tan ocupados en las cosas de este mundo, que no tengamos tiempo de encomendar nuestra alma al Señor. Ustedes han sido testigos esta semana de cómo murieron 11 personas y otras están graves en el hospital, en la vía Bogotá-Villavicencio. Un padre de familia, un soldado, iba a visitar a su esposa y a su hija a Bogotá y no alcanzó a llegar. La muerte le alcanzó en la mitad de la carretera. Uno sale de aquí creyendo que va a llegar, ¿no? Pero no llegó, no llegó. Y así los otros que perecieron, hermanos. La vida nuestra está en las manos de Dios.
Y si no nos encomendamos a Dios, y si no vivimos para Dios, y si no dedicamos nuestra vida a Dios, ¿cómo nos sorprenderá la muerte? ¿No le da a usted temor? Usted puede salir ahorita de la iglesia. ¿Y cómo sabe si va a llegar vivo a su casa? Solo Dios lo sabe. Encomiende su vida y su alma al Señor en las manos de Jesucristo. Porque solo Él podrá asistirnos en el momento de la muerte, que es una realidad que no sabemos dónde está, en qué momento salta la liebre y nos lleva el Señor a su presencia. Esta es una verdad que no podemos ignorar, hermanos. Muere el joven, muere el niño, muere el viejo, muere el alentado, muere el enfermo. Cualquiera muere, hermanos. Pero Cristo murió confiado en las manos de Dios, porque Él sabía que resucitaría de los muertos. La Escritura dice que Dios lo levantó con el poder del Espíritu y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él murió y nos da la esperanza de la vida y la resurrección de entre los muertos. Gracias, Padre, porque Él vive. Él estuvo muerto y volvió a vivir. Él reina por siempre y para siempre. En Él debemos confiar. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Entregue su vida y su corazón al Señor. No deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Y estas son en sí las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz en su agonía cruenta y dolorosa, que son profundas y que se pueden interpretar de muchas maneras, mis hermanos, pero quise interpretarlas así para mostrar la actividad de Cristo aún en medio del sufrimiento y del dolor. Y nosotros, que muchas veces con salud, con tiempo, con dinero, con muchas facultades, somos sinvergüenzas que no hacemos nada en el campo espiritual, muy cómodos, no nos gusta incomodarnos. Cristo es el ejemplo, mi hermano. Cristo es el ejemplo. Él trabajó hasta en los últimos momentos de su existencia en la obra del reino de Dios sobre la tierra. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Que Dios les bendiga y les dé su gracia para poner en práctica esta verdad.